Pasadita las 7, un conductor saca a relucir un álbum muy particular. Personas, personajes, lugares y sensaciones únicas. En Tarde o Temprano compartimos el álbum de figuritas de Jorge Alperín. Escuchen esta frase. A ver. Nadie puede alegar legítimamente que es casado para negarse al amor. Dicen que lo dijo no una, sino 1000 veces y no se puso colorada. Era, claro, la reina bígama, incestuosa, la más agraciada, la inspiradora del amor cortés, la leyenda escandalosa del siglo XII. Era Leonor de Aquitania. Nace en 1122 y muere el 31 de marzo de 1204. Era heredera de la rica región de Aquitania al suroeste de Francia. Hacia el año 1190, nadie dejaba de hablar de Leonor y sus aventuras lujuriosas, su libertinaje y sus infidelidades. Fíjese cómo empieza todo. En 1137 fue entregada en matrimonio al rey de Francia, Luis VII. Ella tenía 13, él 16, y ardía él con un amor ardiente por la jovencita. Aclaremos que en la Edad Media, amor era en realidad deseo. No existía la palabra todavía. Claro, sí. Y a juzgar por todos los hombres que ardieron por Leonor y que le tiraron los garfios, tenía unos encantos corporales y amatorios únicos. De Leonor se dijo todo. Para unos, como vimos, era una mujer libre, dueña de su cuerpo, que enfrenta a los sacerdotes y desprecia la moral de los mojigatos, un modelo feminista. Para otros, la tierna víctima de un esposo muy limitado y de un segundo esposo brutal y mujeriego. Hay quien habla pestes de ella como una figura intrigante. Pero siempre es la mina frívola, pulposa, que enloquece a los hombres y se burla de todos ellos. Es también la reina de los trovadores. Es, como dije, la gran difusora del amor cortés, un curioso juego de la Edad Media que en medio de una sociedad que separaba el matrimonio del amor y que era represiva con la mujer, simula que el caballero seduce a la dama para convertirse en su esclavo amoroso. Cuando el predicador Etienne de Bourbon censura los placeres culpables que provoca el tacto, ponía como ejemplo a la perversa Leonor. Cierto día, dice, atraída por las manos de un viejo profesor, lo invitó a acariciarle con sus dedos las caderas. Se dijo todo de Leonor, incluso que en la cruzada a la que la llevó el rey de Francia para poder controlarla, el tipo se la llevó para poder controlarla, ¿no?, a la cruzada, y ella entregó su cuerpo a los sarracenos y tuvo un idilio con el célebre Saladino, o sea, se entregó al enemigo, digamos. Parece que ya estaba a punto de escapar con el sarraceno y tenía un pie en el barco cuando Luis VII la encontró y la agarró de las pestañas. O sea que era una veleidosa y también una traidora porque entregó su cuerpo a un infiel, según los términos de la Edad Media. ¿Usted creía que los chismes empezaron con Lucho Avilés? No, señor. Leonor daba que hablar y siempre era una imagen negativa de ella. ¿Por qué tanta mala lengua? Primero porque era una mujer. Claro. Y las mujeres en la Edad Media, y en el 2000 también, han sido y son temidas. Son la tentación, la lujuria, son un animal inferior pero peligroso al que hay que controlar. ¿Acaso cambió tanto ese prejuicio? Para colmo, el abuelito de Leonor era Guillermo IX, el primer trovador, el frívolo y el libertino, el que se armó un harén con hermosas doncellas, o sea, venía de familia. Las otras dos razones para criticar a Leonor no eran moco de pavo. Una vez por atreverse a pedir el divorcio del rey de Francia, mirá vos, a lo que se atrevía, y la segunda por sublevar a los hijos de su segundo marido, el célebre rey de Inglaterra, Enrique Plantagenet. Los sublevados fueron Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, nada menos. En ese mundo cerrado y prejuicioso donde los hombres desconocían a las mujeres y les temían, la vieja era la vieja para ellos, ¿viste? Para Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón. Leonor no fue una santita. Como dije, en aquella cruzada en que el rey de Francia la llevó para poder controlarla, y muchos otros nobles lo imitaron, y entonces el ejército de Dios se convirtió en una joda. Al llegar a Antioquía se encontró con Raimundo, hermano del padre de Leonor, y allí nació un romance de aquellos. O sea, tío y sobrina visitaron el retablo de las maravillas, y no me diga que era incesto, porque el incesto era una suerte de ley en la nobleza europea de esa época. Finalmente Leonor se divorcia del rey de Francia, viaja de regreso a su reino y otros hombres le tendieron emboscadas en el camino.
Leonor era una papita. Con 30 años pulposos, con abundante experiencia en las artes amatorias y con el riquísimo ducado de Aquitania, todo tenía a favor. Los hombres se tiraban sin trampolín, pero no era una simple cuestión de deseo, era también un cálculo de posesiones. Pero escapó de los garfios del conde Tibaldo, que la tiró al pastito, y de una emboscada del hermano de Enrique Plantagenet para caer finalmente en los brazos de Enrique. Dicen que estaba todo calculado. Enrique era el rey de Inglaterra. O sea, no daba puntada sin hilo ella tampoco. Como imaginan, nada fue tranquilo. Primero porque Godofredo, el papá de Enrique, ya había tenido amoríos con Leonor. Vos fíjate, no le faltaba No hay ninguna, tenía ¿no? toda la realeza cartón lleno. Godofredo, el papá de Enrique, ya había tenido amoríos con Leonor, con lo cual allí había un incesto del peor grado. Bien, esa supuesta mujer estéril, que casi no tuvo prole con el rey de Francia, le reprochaban eso, apenas 3 mujeres, ningún varón, era como casi no tener prole para la qué horror. realeza, se iba a convertir ella en una máquina de hacer hijos. Hubo un tiempo en que paría un hijo por año, por temporada tenía un hijo. Llegó en total a tener 10. Y esa, claro, no es la Leonor indomable que rompe todas las convenciones, no era toda revolución ella. Pasaba de una cosa a otra. Como dijimos, Leonor volvería a rebelarse, y esta vez manipulando a los hijos mayores en contra del rey que se burlaba de ella. El rey la hizo perseguir. Leonor fue atrapada cuando huía vestida de hombre a refugiarse en la corte de su primer marido. Vivió prisionera en alguna fortaleza hasta que el rey de Inglaterra se murió. Leonor fue muy lejos, pero en algunas cosas fue igual a todas las de su clase. Fíjense, se dedicó a tiranizar a sus nueras y a maquinar el matrimonio de sus nietas, y más viejita se retiró para consagrarse al matrimonio con Dios. Y por eso todavía descansa en la iglesia de Fontevraud, esperando el juicio final, que no le llega, que se encariñan con Leonor. Mujer que va a las juntas, sola en el frío sombrío umbral, deja esas hojas que besan tus pies, nadie te pinta un atardecer.